los ojos y adéntrate en los 7 reinos, donde el honor sangra y los tronos se forjan con acero y traición. Esta noche las velas arden bajas, el viento susurra secretos antiguas y las sombras danzan con memorias de reyes caídos. Respira hondo y deja que mi voz te lleve a través del tiempo, a los días cuando el martillo de guerra resonaba como trueno y un joven señor conquistaba coronas con furia y corazón roto. El viento del norte aullaba entre los muros de bastión de tormentas aquella mañana de invierno cuando Robert Baratheon nació. Las comadronas dijeron que el niño no lloraba como los demás recién nacidos, sino que rugía, con los puños cerrados y los ojos negros brillando con una ferocidad que presagiaba destinos violentos. Lord Steffon Baratheon sostuvo al bebé contra su pecho, sintiendo el peso de aquel pequeño cuerpo que palpitaba con vida indómita. «Este niño será tormenta y furia», murmuró Steffon a su esposa Casana, quien yacía exhausta entre las sábanas manchadas de sangre y sudor. «Míralo, mujer, tiene el fuego de nuestros ancestros en las venas». Casana sonrió débilmente, extendiendo sus dedos para acariciar la mejilla del niño. «Entonces que los dioses protejan a quienes se interpongan en su camino». Los años transcurrieron como hojas arrastradas por vendavales de otoño. Robert creció alto y ancho de hombros, con una risa que retumbaba por los pasillos de bastión de tormentas como el eco de martillos sobre yunques. A los 10 años ya superaba en estatura a muchachos de 14, y su fuerza era tema de conversación entre los maestres de armas y los caballeros veteranos. Pero la verdadera transformación llegó cuando Lord Steffon decidió enviar a Robert a Nido de Águilas como pupilo de Jon Arryn, la mano del rey. Aquella mañana, mientras los criados cargaban los baúles en la carreta, Robert permaneció en el patio mirando las olas estrellarse contra los acantilados, con el corazón dividido entre la emoción de la aventura y el dolor de dejar su hogar. «Padre», dijo Robert, volviéndose hacia Steffon, «¿por qué debo irme? Puedo aprender todo lo que necesito aquí, con vos». Steffon colocó una mano pesada sobre el hombro de su hijo. «Porque un señor no puede conocer el mundo desde una sola ventana. Muchacho, Jon Arryn es sabio y honorable. Él te enseñará lo que yo no puedo. Te enseñará a ser más que fuerte. Te enseñará a ser justo». «No quiero ser justo», gruñó Robert con la testarudez propia de sus años. «Quiero ser temido». Una sombra cruzó el rostro de Steffon. Se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de su hijo, y su voz se volvió grave, cargada de presagio. «Los hombres temidos mueren solos, Robert. Los hombres respetados construyen legados. Recuerda mis palabras cuando las decisiones que tomes determinen qué tipo de hombre serás». Roberta sintió sin comprender del todo, pero aquellas palabras quedarían grabadas en algún rincón de su memoria, esperando el momento adecuado para resurgir como fantasmas en noches de duda. El viaje a Nido de Águilas fue largo y arduo, pero cuando finalmente Roberta atravesó las puertas de la luna y ascendió por los caminos serpenteantes hacia la fortaleza que tocaba las nubes, sintió algo despertar en su pecho. Era ambición, aunque entonces no tenía nombre para ello. Jon Arryn lo recibió en el salón principal. Un hombre de mediana edad con ojos grises penetrantes y una presencia que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. «Robert Baratheon», dijo Jon Arryn, estudiando al muchacho de pies a cabeza. «He oído que posees la fuerza de 10 hombres, pero el temperamento de un toro en la plaza». Robert apretó la mandíbula, preparándose para defender su honor, pero algo en la expresión serena de Jon Arryn lo hizo contenerse. «Mi señor», respondió finalmente, «solo poseo la fuerza que los dioses me dieron y el temperamento que la vida me enseñó». Un atisbo de sonrisa apareció en los labios de Jon Arryn. «Bien dicho, pero aquí aprenderás que la verdadera fuerza no reside en los músculos, sino en el juicio, y el temperamento se forja en la disciplina, no en la impulsividad». Fue entonces cuando Robert vio al otro muchacho de pie junto a una columna, observándolo con ojos grises tan fríos como el acero de invierno. Era más delgado que Robert, más serio, con el rostro ya marcado por una
solemnidad impropia de su edad. Este es Eddard Stark, dijo Jon Arryn, hijo de Lord Rick Stark de Invernalia. Será tu compañero en este viaje de aprendizaje. Robert y Eddard se miraron durante un largo momento, dos cachorros de lobo midiendo fuerzas, sin saber aún que sus destinos estaban entrelazados por hilos invisibles tejidos por las manos caprichosas del destino. Me dicen Ned, dijo el norteño, extendiendo su mano. Robert la estrechó con fuerza excesiva, sintiendo los callos en la palma de Ned. Yo soy Robert. Espero que seas tan bueno con la espada como lo eres mirando. Ned no sonrió, pero sus ojos se suavizaron ligeramente. Supongo que lo descubriremos pronto en el patio de entrenamiento. Así comenzó una hermandad que sobreviviría a batallas, traiciones y el peso de coronas que ninguno de los dos había imaginado llevar. Los meses se convirtieron en años. Robert y Ned crecieron juntos bajo la tutela de Jon Arryn, aprendiendo las artes de la guerra, la estrategia, la política y el honor. Pero mientras Ned absorbía las lecciones con quieta determinación, Robert las enfrentaba con pasión desenfrenada. En el campo de entrenamiento, Robert era una tormenta de acero y furia, derribando a oponentes mayores con golpes que hacían temblar las empuñaduras. En los banquetes, su risa llenaba las salas y su apetito por la vida parecía insaciable. Eres como un dios de la guerra, le dijo Ned una noche, mientras ambos descansaban después de un día particularmente brutal de entrenamiento. Estaban sentados en una de las torres más altas de Nido de Águilas, con las piernas colgando sobre el abismo y las estrellas brillando como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Robert rió, tomando un trago de vino robado de las bodegas. Los dioses de la guerra mueren jóvenes y gloriosamente. Ned, yo planeo vivir hasta ser viejo y gordo, rodeado de hijos bastardos y copas vacías. ¿No lo dices en serio?, murmuró Ned, conociendo ya el corazón de su amigo mejor que Robert mismo. Robert guardó silencio por un momento, mirando hacia las montañas oscuras. No, supongo que no. En verdad, Ned, no sé qué quiero. Solo sé que hay algo dentro de mí que arde y no puedo apagarlo. Es como si estuviera destinado a algo. Mas, todos estamos destinados a algo, respondió Ned con su característica gravedad. La pregunta es si tendremos el coraje de enfrentar ese destino cuando llegue. Fue durante el 16º año de Robert cuando el destino finalmente mostró su rostro, y lo hizo en la forma de una muchacha con cabello negro como ala de cuervo y ojos que contenían misterios más profundos que los mares de esos. El torneo se celebraba en Arenal, y todos los grandes señores de Poniente habían acudido con sus estandartes y su orgullo. Robert cabalgó junto a Ned, su corazón latiendo con la emoción de la competencia y la promesa de gloria. Pero cuando vio a Lyanna Stark por primera vez, cabalgando en el bosque cercano con su caballo blanco y su risa clara como campanas de plata, algo se quebró y se recompuso en su interior. Esa es mi hermana, dijo Ned con una mezcla de orgullo y preocupación. Lyanna. Pero Robert ya no escuchaba. Estaba hechizado, perdido en aquellos ojos grises que parecían ver a través de las máscaras que todos llevaban. Lyanna detuvo su caballo frente a ellos, y una sonrisa traviesa bailó en sus labios. Así que tú eres el famoso Robert Baratheon, dijo, y su voz era como miel y acero mezclados. El muchacho que derriba hombres como si fueran muñecos de paja. Robert sintió que las palabras se le atoraban en la garganta, algo completamente inusual para él. Tú eres la muchacha que cabalga como si los vientos del norte la llevaran en sus alas. Lyanna rió, y ese sonido quedó grabado en el alma de Robert como una marca de hierro candente. Los vientos del norte son fríos y despiadados. Robert Baratheon, ten cuidado con lo que deseas. Ella espoleó su caballo y se alejó galopando, dejando a Robert con el corazón palpitante y una obsesión que lo consumiría hasta su último aliento. Voy a casarme con ella, declaró Robert esa noche, con la certeza absoluta de quien no conoce todavía el sabor amargo de la derrota. Ned lo miró con tristeza. Lyanna no es como las demás muchachas, Robert. Ella tiene espíritu
salvaje. No se deja atrapar fácilmente. Entonces la conquistaré, dijo Robert, con esa arrogancia que solo poseen aquellos que nunca han perdido nada que realmente les importara. ¿Cómo se conquista una fortaleza? Con determinación y fuerza. El amor no es una guerra, amigo mío. Robert sonrió, pero había algo oscuro en sus ojos. Todo es una guerra, Ned. Solo que algunos campos de batalla son más dulces que otros. Los años siguientes fueron los más felices de la vida de Robert, aunque él no lo sabría hasta que todo se convirtiera en cenizas. Lyanna aceptó finalmente su cortejo, aunque siempre mantenía una distancia, una parte de sí misma reservada que Robert no podía alcanzar por más que lo intentara. Se comprometieron y Robert comenzó a soñar con un futuro de hijos fuertes y risas compartidas, de un hogar donde sus demonios finalmente encontrarían paz. Pero los dioses de Poniente son crueles, y sus planes raramente coinciden con los sueños de los mortales. La noticia llegó como un rayo en cielo despejado. Lyanna había desaparecido. Ereagar Targaryen, el príncipe heredero con su cabello plateado y su maldita arpa, se la había llevado. Las palabras exactas no importaban. Para Robert era un secuestro, una violación del orden natural, un insulto que solo podía lavarse con sangre. Voy a matarlo, rugió Robert, destrozando muebles en su habitación de nido de águilas mientras Ned intentaba calmarlo. Voy a aplastar su cabeza con mi martillo hasta que no quede nada más que pulpa y recuerdos. Robert, debemos pensar con claridad, urgió Ned, aunque sus propios ojos ardían con furia contenida. Esto podría significar guerra. Que sea guerra entonces. Robert giró hacia su amigo, con el rostro enrojecido y los puños cerrados. ¿Acaso esperabas que me quedara sentado mientras ese dragón bastardo viola a mi prometida? Es Lyanna, Nen, tu hermana, mi futuro. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Ned se acercó a la ventana, mirando hacia las montañas como si buscara respuestas en sus picos nevados. Tienes razón, dijo finalmente, y su voz era como hielo quebrándose. Es mi hermana, y si hay guerra, estaremos juntos en ella, hasta el fin. Pero la chispa que encendió el verdadero incendio vino cuando el rey Aerys, el rey loco, llamó a Lord Rickard Stark y a Brandon, el hermano mayor de Ned, a desembarco del rey bajo acusaciones de traición. Lo que sucedió en la sala del trono quedó grabado en la historia como uno de los actos más atroces de crueldad. Brandon estrangulado mientras su padre ardía vivo, ambos muriendo tratando de salvarse mutuamente. Cuando la noticia llegó a Nido de Águilas, Ned cayó de rodillas. Robert nunca lo había visto llorar, pero esa noche las lágrimas corrieron silenciosas por las mejillas de su hermano de corazón, mientras susurraba nombres de muertos que nunca regresarían. Lo siento, fue todo lo que Robert pudo decir, colocando una mano sobre el hombro tembloroso de Ned. Las palabras eran patéticamente inadecuadas para el abismo de dolor que se había abierto. El rey loco nos ha llamado también, dijo Ned con voz hueca. Exige nuestras cabezas. Jon Arryn debe entregarnos o ser declarado traidor. Robert sintió que el mundo se enfocaba con claridad terrible. Toda su vida había estado preparándose para este momento sin saberlo. Toda la fuerza, toda la furia, toda la pasión descontrolada que corría por sus venas finalmente tenía un propósito. Entonces que empiece, dijo Robert, y su voz resonó con la certeza de los truenos. Jon Arryn alzará sus estandartes. Nosotros alzaremos los nuestros y arrancaremos a los Targaryen de su trono de hierro. Jon Arryn entró en la habitación en ese momento, viejo pero erguido, con el peso de la decisión ya tomada en sus ojos. He llamado a mis banderizos, anunció. Y ha enviado cuervos al tridente y a bastión de tormentas. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Derrocaremos a un rey loco y construiremos algo mejor sobre las ruinas. ¿Y quién se sentará en el trono?, preguntó Ned, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Jon Arryn miró a Robert durante un largo momento. Esa es una pregunta para después de la victoria. Primero debemos sobrevivir. La rebelión de Robert
como sería conocida por la historia, comenzó con sangre y promesas rotas. Robert cabalgó hacia Bastión de Tormentas para reclamar su herencia y reunir las fuerzas de las tierras de la tormenta. Su hermano Stannis, serio y eficiente, ya había comenzado los preparativos. Su hermano menor Renly, apenas un niño, lo miraba con ojos brillantes de adoración. «Vas a ser rey, ¿verdad, hermano?», preguntó Renly una noche, mientras Robert afilaba su martillo de guerra en la forja del castillo. Robert rió amargamente. «Voy a ser un hombre con un martillo ensangrentado, Renly. Si eso me convierte en rey». Entonces los dioses tienen un sentido del humor más retorcido de lo que pensaba. Pero en su corazón, la semilla ya había ido plantada. La idea del trono, del poder absoluto, de la capacidad de rehacer Poniente a su imagen y semejanza. Y en el centro de todo, la imagen de Lyanna, rescatada y de vuelta a sus brazos, mirándolo con amor y gratitud. Las batallas que siguieron fueron legendarias. En Campo Doro, Robert destrozó las fuerzas leales a los Targaryen con una ferocidad que hizo que los veteranos más curtidos se santiguaran. Su martillo de guerra, forjado especialmente para sus manos gigantes, se convirtió en símbolo de destrucción inevitable. Los hombres contaban cómo Robert había matado a 6 caballeros en un solo enfrentamiento, cómo su risa resonaba sobre el campo de batalla, incluso mientras la sangre empapaba sus ropas. Pero las victorias tenían su precio. Después de cada batalla, Robert bebía hasta el olvido, tratando de ahogar los rostros de los muertos que se le aparecían en sueños. Hombres que había matado personalmente, cuyos ojos lo miraban con sorpresa y súplica en sus últimos momentos. Hombres que tenían familias, sueños, razones para vivir que él había terminado con un solo golpe de su martillo. ¿Alguna vez se vuelve más fácil?, le preguntó a Jon Connington una noche, después de una victoria particularmente sangrienta. Jon, quien comandaba parte de sus fuerzas, lo miró con expresión inescrutable. «No, y si alguna vez lo hace, es cuando dejas de ser humano y te conviertes en monstruo». Robert asintió, tomando otro trago de vino. «Entonces estoy a medio camino». La marea de la guerra cambió múltiples veces. En el Tridente, las fuerzas de Robert sufrieron derrotas que casi quiebran la rebelión. Hubo momentos en que todo parecía perdido, cuando los cuervos traían noticias de aliados caídos y fortalezas tomadas. Fue durante esos días oscuros cuando Robert descubrió algo sobre sí mismo que nunca había sabido, que era más terco que fuerte, más obstinado que valiente. Se negaba a rendirse no por honor o estrategia, sino por pura maldad, por la incapacidad de aceptar la derrota cuando Lyanna seguía prisionera en alguna torre, esperando ser rescatada. «Estás obsesionado», le dijo Ned una noche, mientras planificaban el próximo movimiento en un campamento lleno de barro y desesperanza. «Esa obsesión va a destruirte o salvarnos. No sé cuál será. La obsesión es lo único que nos mantiene con vida», respondió Robert, clavando su daga en el mapa desplegado sobre la mesa. «El día que deje de estar obsesionado es el día que me rinda, y prefiero morir». Finalmente llegó el momento que definiría todo, la batalla del Tridente. Las fuerzas de Robert se encontraron con el ejército leal a los Targaryen en los vados del río, donde las aguas corrían rápidas y el cielo se oscurecía con nubes de tormenta. A la cabeza del ejército realista cabalgaba el príncipe Aegar Targaryen en persona, con su armadura negra incrustada con rubíes que brillaban como gotas de sangre. Robert lo vio desde la distancia, y todo su mundo se redujo a ese único punto. Ese era el hombre que le había robado su futuro. Ese era el dragón que debía matar. Aegar, rugió Robert sobre el estruendo de la batalla, y su voz resonó como trueno. «Ven y enfrenta lo que has causado, cobarde». El príncipe volvió su caballo, y por un momento, sus ojos se encontraron a través del caos de hombres muriendo y acero chocando. Había algo en la expresión de Aegar de tristeza, resignación, quizás incluso alivio, que enfureció a Robert aún más. Se encontraron en el centro del río, donde el agua llegaba hasta las rodillas de sus caballos.
No hubo palabras. No había nada que decir. Robert blandió su martillo y Ereagar levantó su espada. El primer choque fue como el impacto de dos tormentas. Ereagar era hábil, quizás el mejor espadachín de su generación. Se movía con gracia letal, sus golpes precisos y calculados. Pero Robert era furia hecha carne. No luchaba con técnica sino con pasión desatada, con el peso de todos sus dolores y decepciones detrás de cada golpe. La batalla entre ellos duró una eternidad que fue apenas minutos. Robert recibió cortes que habrían derribado a hombres menores, pero no sentía el dolor. Solo sentía la necesidad de destruir, de romper, de hacer que el mundo pagara por cada injusticia que había soportado. El golpe final llegó cuando Robert fingió un ataque alto y luego giró su martillo en un arco devastador que conectó con el pecho de Ereagal. Los rubíes de su armadura explotaron como estrellas rojas, volando en todas direcciones, mientras el príncipe caía de su caballo hacia las aguas que rápidamente se teñían de escarlata. Robert desmontó y se arrodilló junto al cuerpo moribundo de Ereagal. El príncipe lo miraba con ojos que ya perdían su brillo, y sus labios se movieron tratando de formar palabras. Robert acercó su oído, impulsado por una curiosidad que no podía nombrar. Ella nunca fue tuya, susurró Ereagar, y entonces la vida abandonó sus ojos. Robert se quedó arrodillado en el río, con el agua fría corriendo alrededor de sus piernas y la sangre del príncipe manchando sus manos. Debería haber sentido triunfo, victoria, justicia, pero solo sentía vacío, como si hubiera alcanzado la cima de una montaña solo para descubrir que no había nada esperando allí. Robert, victoria. Los gritos de sus hombres lo arrancaron de su estupor. La batalla había terminado. Las fuerzas Targaryen huían. La guerra, efectivamente, había sido ganada. Pero aún quedaba Lyanna. Robert cabalgó hacia Dorne como un hombre poseído, ignorando sus heridas y la necesidad de su presencia en otras partes del reino. Ned cabalgaba a su lado, igualmente desesperado por encontrar a su hermana. Con ellos iban otros 6 compañeros, todos guerreros probados en las llamas de la rebelión. La Torre de la Alegría se alzaba solitaria en las montañas rojas de Dorne, vigilada por 3 miembros de la Guardia Real que se negaron a rendirse incluso cuando su rey había caído y su causa estaba perdida. Me pregunto qué promesas les hizo Ereagar, murmuró Ned mientras se aproximaban, para que estén dispuestos a morir aquí. Las promesas de los muertos no valen nada, gruñó Robert, desmontando. Su cuerpo entero dolía, pero no le importaba. Lyanna estaba allí. Podía sentirlo. La lucha fue brutal y breve. Los 3 caballeros de la Guardia Real eran legendarios, pero estaban exhaustos y superados en número. Cuando el último cayó, Robert corrió hacia la torre, subiendo las escaleras de 2 en 2, con el corazón martillando en su pecho. Lyanna, gritó, empujando puertas hasta encontrar la habitación correcta. Y entonces la vio. Lyanna yacía en una cama manchada de sangre, su piel pálida como la nieve y sus ojos de esos hermosos ojos grises, hundidos por el dolor. Ned se arrodilló junto a ella, tomando su mano, y Robert se quedó paralizado en el umbral, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Ned, susurró Lyanna, y su voz era apenas un soplo. Prométeme. Pero sus ojos se deslizaron hacia Robert, y en ellos había algo que él no podía soportar ver. No era amor, no era gratitud, era lástima. Robert, dijo ella, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo titánico. Yo, lo siento, nunca quise. Esto, no hables, dijo Robert, acercándose finalmente, cayendo de rodillas junto a la cama. Los maestres vendrán. Te curaremos. Nos casaremos y... No, la palabra fue firme a pesar de su debilidad. No habría funcionado. Robert, tú amabas una idea de mí.
Nunca me conociste realmente. Cada palabra era un puñal en el corazón de Robert, más doloroso que cualquier herida de batalla. Te amaba, te amo. Liana sonrió tristemente. Me amabas como un hombre ama un tesoro que desea poseer, pero yo nunca fui tuya para ser poseída. Hubo más palabras, susurros entre Ned y Liana que Robert no podía escuchar sobre el rugido de su propia agonía. Y entonces, entre un aliento y otro, Liana Stark dejó de respirar. Robert se quedó arrodillado junto a su cuerpo durante horas, incapaz de moverse, incapaz de procesar que toda la rebelión, las batallas, las muertes, había sido por nada, o peor que nada, por una fantasía que nunca había sido real. Fue en él quien finalmente lo levantó, con los ojos rojos de lágrimas, pero su voz firme. Debemos irnos. Hay asuntos que requieren nuestra atención. ¿Qué asuntos? La voz de Robert sonaba muerta incluso para sus propios oídos. El trono. Aerys ha muerto. Eriegar ha muerto. Tú tienes el mejor reclamo y la fuerza para sostenerlo. Poniente necesita un rey. Robert rió, y el sonido era como cristal rompiéndose. Un rey. Los dioses deben estar riéndose. He destruido todo lo que amaba por poder que nunca quise. Aún así, insistió Ned, el reino necesita estabilidad, necesita liderazgo, necesita que tomes el trono y lo mantengas. Y así Robert Baratheon se convirtió en rey, coronado no con alegría sino con cenizas, no con amor sino con deber. Se casó con Cersei Lannister por alianza política, una mujer hermosa que lo despreciaba tanto como él había llegado a despreciarse a sí mismo. Tuvo hijos que no eran suyos, aunque no lo supo hasta que fue demasiado tarde. Gobernó un reino que lo admiraba y lo temía, pero nunca lo comprendió. Los años pasaron como sombras. Robert se volvió gordo bebiendo para olvidar, ruidoso para cubrir el silencio en su corazón, promiscuo buscando en otras mujeres el fantasma de lo que nunca tuvo. Su martillo, el arma que había forjado su leyenda, colgaba olvidado en un muro, oxidándose lentamente. Una noche, muchos años después, Ned lo visitó en sus aposentos privados. Robert estaba borracho, como era habitual, contemplando una copa de vino como si contuviera respuestas que sabía que nunca encontraría. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Robert de repente. De todo eso, de la rebelión, de lo que se perdió. Ned se sentó pesadamente, sintiendo el peso de sus propios secretos y remordimientos. Todos los días, pero también sé que no había otra opción. Aerys era un monstruo. Teníamos que detenerlo, pero valió la pena. Robert giró para mirarlo, con ojos que habían visto demasiado. Mírame, Ned, me he convertido exactamente en lo que juré destruir. Un rey gordo y cruel que se ahoga en vino y se revuelca con putas. ¿Es esto por lo que murieron tantos hombres buenos? Eres más duro contigo mismo de lo que mereces, dijo Ned, aunque ambos sabían que no era del todo cierto. Sueño con ella, ¿sabes? Robert se volvió hacia la ventana, mirando hacia las luces de desembarco del rey que parpadeaban como estrellas caídas. Cada noche sueño con Lyanna, y en los sueños me dice lo mismo que dijo antes de morir, que nunca la conocí, que amo una fantasía. Quizás, dijo Ned cuidadosamente, el amor siempre es un poco fantasía. Amamos lo que creemos que vemos, no necesariamente lo que está realmente ahí. Robert rió amargamente. Entonces todos estamos condenados, hermano. Todos perseguimos sombras y nos preguntamos por qué no podemos atraparlas. Los dos viejos amigos se sentaron en silencio mientras la noche se profundizaba alrededor de ellos, cada uno perdido en sus propios recuerdos de gloria y tragedia, de elecciones tomadas que no podían deshacerse y caminos tomados que no podían revertirse. Los últimos años del reinado de Robert fueron una lenta decadencia.
una caída desde las alturas de la leyenda hacia la mediocridad cotidiana. Pero hubo momentos raros y brillantes como diamantes en carbón, cuando el viejo Robert resurgía, cuando sus hijos crecieron y entrenaban en el patio, cuando las batallas le recordaban quién habías ido antes de que las coronas y las responsabilidades lo aplastaran. En uno de esos momentos, en un torneo celebrado en su honor, Robert se vio obligado a asistir a interminables ceremonias y falsedades cortesanas que detestaba. Pero cuando los caballeros entraron en lice, cuando el sonido del acero contra acero resonó y la multitud rugió, algo se encendió en sus ojos. Era el recuerdo del joven que había sido, del guerrero que había conquistado un reino con un martillo y un grito de batalla. Debería estar ahí abajo, murmuró a Ned, quien había venido especialmente desde el norte para asistir, no aquí sentado como un vejestorio inútil. Tienes otras responsabilidades ahora, dijo Ned, pero había comprensión en su voz. Las responsabilidades son jaulas más efectivas que cualquier prisión de hierro, respondió Robert, y entonces, bajando la voz para que solo Ned pudiera escuchar, añadió, a veces pienso que debería haber muerto en el Tridente, junto a Ereagar, dos tontos enamorados de imposibles, matándose mutuamente por una mujer que ninguno realmente poseía. No digas eso, tu reino te necesita. Mi reino necesita un rey mejor que yo, y mis hijos. Robert hizo una pausa, una sombra de duda cruzando su rostro. Hay algo en ellos que no puedo nombrar, algo que no se siente correcto. Era la intuición de un guerrero, afilada en 1000 batallas, detectando una mentira que no quería examinar demasiado de cerca. Pero incluso entonces, gordo y ebrio como estaba, Robert Baratheon era peligroso cuando comenzaba a hacer preguntas. Quizás por eso los dioses o el destino, o simplemente la mala suerte, decidieron que era momento de que su historia terminara. La cacería de jabalíes fue idea de Cersei, aunque Robert nunca lo sabría. Un último viaje al bosque, una última oportunidad de sentirse vivo de la manera en que solo la caza y el peligro podían hacerlo sentir. Robert aceptó con entusiasmo que rayaba en desesperación. El día era perfecto, con el sol filtrándose entre las hojas y el olor a tierra y vida salvaje llenando sus pulmones. Robert cabalgaba entre los árboles, con su lanza en mano y su corazón latiendo con una emoción que no había sentido en años allí. Gritó Lancel, su escudero, señalando hacia un claro donde un enorme jabalí escarbaba en la tierra. Robert espoleó su caballo, con la sangre corriendo caliente por sus venas. Era hermoso y terrible a la vez, la simpleza de la persecución, la claridad del propósito, depredador y presa, cazador y cazado. El jabalí cargó. Robert levantó su lanza, y en ese momento, el vino que Lancel había estado sirviéndole todo el día, vino que Cersei había asegurado de que fuera más fuerte de lo usual, nubló sus reflejos por una fracción de segundo. La lanza falló el blanco, el jabalí embistió, los colmillos desgarraron carne y músculo, y Robert cayó de su caballo con un grito que asustó a los pájaros de los árboles. El dolor era increíble, un fuego que consumía todo pensamiento racional. Los hombres corrieron hacia él, gritando órdenes, tratando de detener la hemorragia que empapaba la tierra bajo su cuerpo masivo. Lleven al rey de vuelta al castillo, logró decir uno de los caballeros, pero Robert los detuvo con un gesto débil de su mano. No hay tiempo. Sabía lo que las heridas significaban. Había visto suficientes hombres morir de menos para no reconocer su propia muerte cuando la sentía acercarse. Llamen a Ned. Debo hablar con Ned. Lo llevaron de vuelta al Torreón Rojo, donde cada movimiento era agonía y cada respiración un esfuerzo. Cersei estaba allí, con su hermoso rostro, componiendo una expresión de preocupación que no llegaba a sus ojos. Los niños, Joffrey, Myrcella, Tommen, lo miraban con una mezcla de miedo y fascinación. Pero fue Ned a quien Robert pidió ver cuando las sombras comenzaron a acercar su visión. Hermano mío, dijo Robert cuando Ned entró en la habitación,
despejada de todos excepto los dos viejos amigos. Su voz era débil, pero urgente. He sido un tonto. En todo. Ned, descansa, dijo Ned, tomando la mano gigante de Robert entre las suyas. Los maestres mienten para ser amables, interrumpió Robert con una risa que se convirtió en tos. Sangre apareció en sus labios. Escúchame, los niños no son míos. Lo sé, en mi corazón, siempre lo supe. Cersei, ella me engañó. Jaime, su maldito hermano. Robert, no debes. Debo. El grito le costó y más sangre brotó. Pero Robert continuó, aferrándose a Ned como un hombre ahogándose se aferra a madera flotante. Joffrey no puede, no debe ser rey. Es cruel y no tiene mi sangre. Ned, prométeme, cuando yo muera, protege el reino. Protege a mis verdaderos herederos, mis hermanos. No dejes que los Lannister. Lo prometo, dijo Ned, aunque ambos sabían que era una promesa imposible de mantener sin consecuencias terribles. Robert cerró sus ojos y por un momento pareció encontrar paz. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. ¿Crees que ella me perdonará, Lyanna, por ser tan patético, por desperdiciar todo? Ned apretó la mano de su amigo, su propia voz quebrándose. Ella te conocía mejor de lo que piensas, Robert, y te amaba a su manera. Estoy seguro. Era una mentira piadosa, pero en ese momento era lo que Robert necesitaba escuchar. Sonrió débilmente, su respiración haciéndose cada vez más trabajosa. Entonces, quizás, cuando cruce, ella estará esperando, y esta vez la conoceré. De verdad, el silencio que siguió fue roto solo por la respiración irregular de Robert. Ned permaneció a su lado mientras las horas pasaban, mientras el gran Robert Baratheon, el hombre que había derrocado una dinastía y conquistado un reino, luchaba su última batalla contra un enemigo que ningún martillo podía derrotar. Justo antes del amanecer, cuando las primeras luces del sol comenzaban a pintar el cielo de rosa y dorado, Robert abrió sus ojos una última vez. Ned, susurró, tan bajo que Ned tuvo que acercarse para escuchar. Valió la pena. Todo esto. La guerra, el trono, el precio que pagamos. Ned pensó en Lyanna, en su propio hijo Jon, en los secretos que había guardado y las mentiras que había vivido. Pensó en el reino que habían construido sobre cenizas y sangre. No lo sé, dijo honestamente, pero lo hicimos con honor y con amor. Quizás eso sea suficiente. Roberta sintió casi imperceptiblemente, y entonces, entre un latido y otro, el gran corazón que había latido con tanta pasión y furia durante tantos años finalmente se detuvo. Ned cerró los ojos de su amigo y se quedó sentado mientras el amanecer iluminaba la habitación, llorando silenciosamente por el hermano que había perdido, por el rey que nunca debió ser, por el joven que una vez rió bajo las estrellas de nido de águilas sin saber que el destino tenía planes tan crueles para él. Así termina la historia de Robert Baratheon, primer rey de su nombre, un hombre que conquistó reinos pero nunca su propio corazón, un guerrero que ganó todas las batallas excepto las que más importaban, un amante que persiguió un sueño hasta que se convirtió en pesadilla. Y mientras el sol se levantaba sobre desembarco del rey, iluminando el trono de hierro que había sido comprado con tanta sangre, los cuervos comenzaron a volar llevando noticias de la muerte del rey. El reino que Robert había forjado se preparaba para desgarrarse una vez más, porque así son las cosas en Poniente. Los tronos se ganan y se pierden, los hombres viven y mueren, y las historias continúan, transmitiéndose de generación en generación, cada una un recordatorio de que el poder sin sabiduría es maldición, y el amor sin verdad es solo otra forma de morir. Descansa ahora, noble oyente. La historia ha sido contada, las velas se han consumido, y en algún lugar en el reino eterno, quizás Robert finalmente encontró a su Lyanna, no como la fantasía que persiguió, sino como la verdad que nunca se atrevió a conocer, que los dioses, viejos y nuevos,
tengan misericordia de todos nosotros.